Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hoy es lunes 17 de agosto de 2026. ¿Sabías que el pan dulce mexicano ya es patrimonio cultural de la Ciudad de México? Descubre por qué al final de este episodio. Mientras tanto, ¡entérate! Nación. Investigaciones de autoridades mexicanas y estadounidenses señalan que grupos criminales han aprovechado vínculos políticos, judiciales y sociales para infiltrarse en la economía formal y crear negocios legales utilizados principalmente para lavar dinero. En al menos 9 estados, distintas organizaciones operan empresas en unas 50 ramas, desde pequeños comercios hasta grandes compañías. El Cártel Jalisco Nueva Generación destaca por su estructura económica diversificada, con presencia en turismo, bienes raíces, agricultura, construcción, gasolineras, transporte, logística, restaurantes, tequila y otros sectores. El 23 de julio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y empresas mexicanas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación en la mayor acción de esa oficina contra el cártel. Además, redes chinas de lavado permiten mover recursos del narcotráfico entre Estados Unidos y México mediante efectivo, cuentas bancarias, criptomonedas, bienes raíces y comercio internacional. Autoridades estadounidenses también han documentado operaciones criminales en Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Nayarit, Colima, Durango, Chiapas, Puebla, Sonora y Sinaloa. Especialistas en seguridad explican que la incursión del crimen organizado en negocios legales busca no solo lavar dinero, sino convertir ganancias ilícitas en un patrimonio aparentemente legítimo para heredarlo a familiares y evadir la vigilancia gubernamental. David Saucedo afirmó que existe un anhelo de saltar a la economía formal, mientras Luis Leal, especialista en operación de redes criminales por la Universidad de las Américas, Puebla, señaló que el dinero criminal busca integrarse a la economía legal para crecer. Leal sostiene que la fragmentación de los grandes cárteles, derivada de acciones conjuntas entre México y Estados Unidos, ha generado nuevos grupos que necesitan encontrar fuentes de ingresos y nuevas formas de invertir. Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, indicó que los grupos surgidos de esa fragmentación acumulan tantos recursos que buscan actividades legales más discretas para ocultar su patrimonio. Por su parte, Saucedo advirtió que entre el 7% y el 8% del dinero que entra a México como inversión extranjera tendría un origen poco claro, y Leal consideró que el impacto de las acciones contra el crimen debe medirse, entre otros factores, por el monto económico de los decomisos. Mundo. Una semana después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia, las labores de emergencia entraron en una nueva fase, enfocada en recuperar los cuerpos de las víctimas que continúan bajo los escombros y preparar la reconstrucción de las zonas afectadas. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres reportó 289 fallecidos, 4.187 heridos, 143 desaparecidos y 354 personas rescatadas. La dependencia explicó que la reducción en el número de fallecidos frente al balance anterior se debe a que se están cotejando los reportes iniciales, mayormente verbales, con los registros oficiales de la Fiscalía, Medicina Legal y organismos de socorro para evitar duplicados. El sismo dejó 127.557 viviendas averiadas, 26.945 destruidas y 66 edificios colapsados, con afectaciones en 450 municipios de 15 departamentos. En Cali, una de las ciudades más golpeadas, equipos de bomberos de Cali, Bogotá y Jamundí, la Armada, la Policía y especialistas de las Fuerzas de Defensa de Israel trabajan en la recuperación de víctimas. Solo en el conjunto residencial Torres de Limonar han sido recuperados 25 cuerpos. Los equipos israelíes recuperaron 4 cuerpos en las últimas 24 horas y advirtieron que disminuye la posibilidad de hallar sobrevivientes tras varios días sin rescates con vida. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, estimó que la ciudad necesitará 10 billones de pesos, unos 3.200 millones de dólares y 3 años para estabilizarse y avanzar hacia una reconstrucción resiliente, por lo que propuso un mecanismo excepcional de financiamiento similar al aplicado tras el terremoto de 1999 en Armenia y otras ciudades de la zona cafetera. En las zonas rurales de Ansermanuevo y El Cairo, Valle del Cauca, campesinos denunciaron que aún esperan la llegada de autoridades para evaluar sus viviendas y solicitaron materiales para reparar techos, incluso colocando banderas con mensajes de ayuda SOS.
Paralelamente, el sector empresarial comenzó a apoyar la recuperación. La familia Gilinski, considerada la más rica de Colombia, anunció una donación de $48 millones para reparar hospitales y colegios de Cali, mientras otros empresarios comprometieron cerca de $64 millones para atender las consecuencias de la tragedia. Metrópoli. Tras el desbordamiento del comercio ambulante en la Alameda Central de la Ciudad de México, el subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Adolfo Lluvere Sevilla, informó que el gobierno de la ciudad reducirá el número de puestos permitidos a entre 70 y 90, cantidad que, dijo, puede soportar el parque, y exigirá a los comerciantes cumplir las normas sanitarias y de protección civil. El funcionario señaló que varios vendedores rechazan la medida, aunque algunos aceptaron y pudieron ingresar al parque tras el bloqueo registrado la mañana del domingo en Eje Central y Avenida Juárez. Aquí en la Alameda no son cocinas populares, no vamos a permitir que pongan mesas y sillas, para eso son los locales establecidos. Es un parque urbano, afirmó en entrevista con El Universal, mientras un recorrido del diario constató una menor presencia de puestos y que comerciantes inconformes se instalaron en la Avenida Juárez. Lluvere Sevilla advirtió que quienes incumplan serán retirados y remitidos ante un juez cívico y que cualquier agresión contra servidores públicos será turnada al Ministerio Público. También reconoció conflictos entre comerciantes y colectivas feministas, pero sostuvo que no permitirán violencia. Ninguna es dueña del espacio público. El espacio público es de todos y quien lo regula es el gobierno de la Ciudad de México. El funcionario agregó que existen 12 líderes o grupos que controlan a vendedores y que algunos se fragmentan para solicitar nuevos espacios, mientras la Alameda enfrenta daños en bancas, kioscos, pisos y monumentos históricos, incluido el hemiciclo a Juárez, que permanece envallado desde el deterioro registrado tras su rehabilitación en 2012. Estados. Científicos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Unidad Puerto Morelos, ampliaron una investigación sobre los efectos del sulfuro de hidrógeno, generado por la descomposición del sargazo en las costas de Puerto Morelos, Playa del Carmen y Majahual, para conocer ahora los riesgos en la población que vive o permanece cerca de las playas. Rosa Rodríguez, maestra en ciencias, explicó que el objetivo es determinar cómo disminuye la concentración del gas conforme aumenta la distancia de la costa y cuánto influye el tiempo de exposición. Hay estudios en Martinica que señalan que el gas puede extenderse hasta 2 kilómetros de distancia de la costa. Aquí tenemos casas de playa a 40 metros y vemos que este año se han incrementado los volúmenes de sargazo. Veremos si también las concentraciones del gas, señaló. La investigación, financiada por el gobierno de Canadá mediante la Universidad de Victoria y realizada en colaboración con la Universidad de Sao Paulo, Brasil, retoma estudios de Martinica y otras islas francesas del Caribe Oriental, donde se detectaron mayores síntomas respiratorios, neurológicos y gastrointestinales en poblaciones expuestas. La nueva etapa comenzó el 21 de mayo con la instalación de 9 sensores fijos en Puerto Morelos, uno directamente sobre el sargazo, a unos 100 y 160 metros de distancia, y 5 más en viviendas, incluido uno en la zona del Camino al Cid, cerca del muelle del ferry. Los dispositivos, equipados con panel solar, batería recargable y conexión Wi-Fi, realizan mediciones cada 30 minutos y pueden detectar concentraciones de sulfuro de hidrógeno de hasta 0.001 partes por millón. Rodríguez explicó que con el primer monitoreo buscábamos saber qué pasaba con los sargaceros que están expuestos durante jornadas de 8 horas al sulfuro de hidrógeno. Ahora queremos saber qué sucede con las personas que no trabajan directamente con el sargazo, pero viven o permanecen durante periodos prolongados cerca de las acumulaciones y pueden estar expuestas al gas. Aunque el estudio esté en fase piloto, las primeras mediciones muestran diferencias entre las zonas cercanas al sargazo y las más alejadas. Además, habitantes y comerciantes han reportado malestares y un incremento del olor fétido, aunque la investigadora advirtió que el olfato deja de ser un indicador confiable porque se adapta al olor. Economía. Entre enero y julio, los retiros por desempleo de las administradoras de fondos para el retiro, Afore, alcanzaron 27,052 millones de pesos, un aumento real de 23.4% frente al mismo periodo de 2025 y el máximo histórico para un lapso similar, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR.
Solo en julio se retiraron 4.610 millones de pesos, cifra récord desde que existen registros, iniciados en enero de 2005. En total, 1.250.000 trabajadores utilizaron este derecho en los primeros 7 meses del año, 16.9% más que en 2025. En julio fueron 207.348 personas. El retiro permite disponer de parte del ahorro cuando el trabajador acumula al menos 46 días sin cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y puede solicitarse una vez cada 5 años y reduce las semanas de cotización que pueden recuperarse al reintegrar los recursos. En julio, Coppel registró el mayor monto de retiros con 1.043 millones de pesos, seguidos de Azteca, Banorte, Banamex y Sura. El aumento ocurre mientras BBVA Research advierte una debilidad del empleo formal en México, atribuida principalmente a la atonía de la inversión y la persistente falta de confianza empresarial. Aunque los salarios reales han mostrado resistencia, el organismo considera que una recuperación sólida dependerá de una reactivación sostenida de la inversión y mejores condiciones para la actividad empresarial. El aroma a vainilla, mantequilla recién horneada y azúcares tostados que invade las calles capitalinas por las mañanas ahora cuenta con el máximo reconocimiento oficial. El pan dulce mexicano ha sido oficialmente declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, un hito que celebra siglos de tradición, oficio artesanal y memoria afectiva en los hogares del país. La resolución fue aprobada por unanimidad durante la primera sesión extraordinaria 2026 de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. Esta histórica iniciativa fue impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Cultura Capitalina y la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similares de México, Canaimpa. Este logro no solo marca la agenda local, sino que dialoga con otros grandes reconocimientos del país, como la declaratoria del pan de cazuela de Tlacolula de Matamoros como Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, consolidando una red nacional de salvaguardia gastronómica. Con estas declaraciones se busca proteger la diversidad de las recetas patrimoniales, garantizar la transmisión generacional del oficio entre maestros panaderos y visibilizar el valor social que tienen las panaderías tradicionales dentro de los barrios y las colonias. La historia del pan dulce mexicano es el resultado de un mestizaje culinario. Con la llegada del trigo durante la colonia y la posterior influencia de la repostería francesa e italiana en el siglo XIX, los panaderos locales transformaron técnicas europeas e incorporaron ingredientes como el piloncillo, la manteca de cerdo, la canela y el chocolate. Hoy en día las panaderías tradicionales no solo son centros de abastecimiento cotidiano, sino espacios de comunidad donde se preserva una jerga única, desde el uso de la charola y las pinzas, y técnicas de amasado manual que forman parte de la identidad cultural del país. Dentro del vasto repertorio de la repostería mexicana, existen cientos de formas, texturas y nombres creativos que forman parte de este patrimonio vivo. Registros del sector documentan más de 2.400 variedades. Entre las piezas icónicas más representativas destacan: 1. La concha. Es la reina indiscutible de las vitrinas, con su cobertura de azúcar que imita la concha marina. 2. El cocol, uno de los panes más antiguos, perfumado con anís y endulzado con piloncillo. 3. La oreja, testimonio de la influencia hojaldrada francesa adaptada al gusto nacional. Y 4. Los puerquitos de piloncillo, los besos, garibaldis y corderos, figuras que demuestran la picardía y creatividad del gremio panificador. Así que, en resumen, esta declaratoria compromete a las autoridades y a la sociedad civil a implementar un plan de salvaguardia que impulse el consumo local en bizcocherías de barrio, promueva ferias gastronómicas y proteja los insumos artesanales ante la producción industrializada. ¿A ti cuál te gusta más? Si quieres más información, consulta nuestra sección menú en eluniversal.com.mx. Por hoy ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu día con El Universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Un rinconcito de conocimiento con el tío Tavo.
¿Sabías que el olor a pan recién horneado es resultado de cientos de reacciones químicas? Cuando el pan se hornea, el calor provoca la reacción de Maillard, en la que azúcares y proteínas reaccionan y generan muchos compuestos nuevos. Estos son responsables de buena parte del color dorado, el sabor tostado y un aroma irresistible del pan recién hecho. Así que ese delicioso olor no es solo olor a pan, es química en acción.